Buenas noches a todas y todos. Yo soy Carlos Martínez, director del Clúster Cultural Engrama. Hoy vamos a iniciar con un seminario muy interesante que tiene como título Naturaleza, Arte Bello y Genio, de Kant a Nietzsche. Nos acompaña el maestro Lucas Gonzalo Aldonati. Él ya estuvo con nosotros aquí en Engrama con una conferencia que pueden encontrar en la sección de videos que tiene que ver con este mismo tema, la conferencia del maestro Aldo. Entonces, yo se las recomiendo para que puedan revisarla y también les va a servir mucho para este seminario. Y bueno, antes de que comencemos, les comento que hoy nos acompañan, además de las y los inscritos al seminario, algunas y algunos invitados de la comunidad de Engrama que quieren conocer más acerca de el seminario del maestro Lucas. Entonces él les va, además de la clase de hoy, les va a comentar de qué van a tratar las siguientes sesiones, esta propuesta, y bueno, la siguiente clase de qué va a tratar también. Y quien gusta acompañarnos a este recorrido, también se puede integrar con nosotros. Entonces, si les interesa conocer más del seminario, al finalizar la clase me pueden mandar mensajito para que se puedan integrar al grupo. Se van a estar grabando también las sesiones, se van a estar compartiendo los días viernes. Mañana en el transcurso del día se comparten las grabaciones y van a estar disponibles durante todo el seminario. Entonces, vamos a iniciar. Les voy a presentar al maestro Lucas. Algunos ya lo ubican, ya lo conocieron aquí en Engrama, pero bueno, tengo el honor nuevamente de presentarlo. Él es Lucas Gonzalo Aldonati. Él es profesor de filosofía por CESBA y licenciado en filosofía por la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en convenio con la Universidad de Freiburg sobre el concepto de genio en Nietzsche. Se desempeña como docente e investigador en filosofía alemana, en particular sobre el pensamiento de Schelling, Nietzsche y Heidegger. Creador del canal de YouTube Filosofía en Marcha, donde comparte clases y conferencias que dicta a nivel nacional e internacional. Entre sus publicaciones destacan ¿Quién es Zaratustra de Heidegger? Un diálogo entre Heidegger y Nietzsche del 2020, La seguridad de lo incierto, reflexiones filosóficas en tiempos de pandemia 2020 y Dionisos y el genio dionisíaco del 2021. Entonces, qué bueno que nos acompaña hoy, maestro Lucas, bienvenido. Vamos a comenzar. Recuerden que cuando sea, bueno, como les va indicando el maestro Lucas, sus dudas, con toda confianza, pueden utilizar los medios de comunicación que tenemos, el chat, activar la manita para que directamente le pregunten o comenten. Entonces, adelante, maestro, bienvenido. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos los presentes. Gracias, Carlos, también por brindarme la posibilidad de estar en este espacio, por la presentación, por supuesto, también. Y como comentabas, vamos a dar inicio a este curso titulado Naturaleza, Arte Bello y Genio. Y aparece el nombre de dos pensadores importantes de la historia de la filosofía, que son Kant y Nietzsche. Dicho esto, bueno, el seminario que proponemos llevar adelante tiene un total de unas 8 sesiones. No sé cuánto tiempo de exposición tenemos, Carlos, supongo que 1 hora, un poco más. Tenemos un poquito más de una hora con 10, 1 hora con 15 y dejamos al final unos minutos para preguntas, participaciones de todas y todos los integrantes. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a comenzar con una mirada general sobre lo que responde al título del curso, a esta propuesta, y por supuesto también a lo que vamos a ir tratando de abordar a lo largo de las 8 clases que proponemos. Bueno, vamos a tener toda una problemática con respecto a la concepción de naturaleza, sobre todo, y a partir como eje quiero tomar a la filosofía de Kant y a la propuesta que propone este pensador del siglo XVIII
a partir de su escrito Crítica del Discernimiento, Crítica del Juicio, que es su tercera crítica. Vamos a hacer un poquito, también un poco de recorrido de la biografía de Kant y momentos puntuales para señalar, para poder estar todos adentrados en la problemática que vamos a abordar en el seminario. Y no me gustaría quedarme solamente con Kant, sino ir avanzando un poco también con cuáles han sido las influencias con respecto a la naturaleza, con respecto al arte, con respecto al concepto de genio, de genialidad, de ingenio, distintas palabras ahí que se van acoplando a esta cuestión de la producción artística y de la creación artística. ¿Cuáles han sido las influencias que han llegado a manos de Kant? ¿Qué ha propuesto Kant? Y a partir de ahí, al menos unas dos ramas que se podrían desprender, que una sería el romanticismo, otra sería una propuesta con una crítica, una influencia también romántica que tiene que ver con la de Schopenhauer, y a su vez, entre esa conexión de la propuesta de Kant con respecto a esa influencia romántica, esta cuestión también interpretativa del arte en Schopenhauer, qué es la lectura de Wagner y después cómo llega después justamente esta cuestión estético-política a manos de Nietzsche y cómo eso influye en la producción de su primera obra, que es El nacimiento de la tragedia. Dicho esto, no me quiero quedar, justamente como decía, no me quiero quedar simplemente con Kant y Nietzsche, sino también que hay pensadores posteriores y que nos van a ayudar un poco también a pensar desde otras perspectivas determinados lineamientos que Kant, por ejemplo, en la crítica del discernimiento, ve, pero por su estructura y por su sistema de pensamiento, digamos que no indaga o que no profundiza, que deja determinados límites y vacíos en sus explicaciones o cierta ahí postura un poco indecisa también, que después pensadores como, bueno, esto que decíamos del romanticismo, de Nietzsche, pero incluso algunos que no entran estrictamente en el programa, que tienen que ver con Heidegger, con Theodor Adorno, con Benjamin, van discutiendo también con esta propuesta tan importante y tan interesante que es la de Kant. Dicho esto, en esta primera clase lo que me gustaría comenzar a abordar sería algunos primeros lineamientos generales de la vida y la obra de Kant para situarnos en la problemática de lo que es la crítica del discernimiento o crítica del juicio. Vamos a hablar también un poco de por qué este problema de traducción con esta crítica de Urteilskraft, ese concepto Urteilskraft tan discutido por los traductores, no solamente en español, sino también en francés, italiano y demás idiomas. Después de situarnos un poco en el contexto de producción de la crítica del discernimiento, sí pasar a hacer un breve repaso de algunas influencias con respecto al arte en la filosofía antigua, sobre todo con la mirada de la visión pitagórica, algunas cuestiones entre los sofistas y Sócrates, y después una suerte de división que se va a generar más potente entre la mirada platónica con el furor poético y con la influencia de una divinidad en el poeta, que eso va a llevar, digamos, de alguna manera a enlazarse con el concepto de lo genial, y después por el otro lado una mirada un poco más clásica y racionalista que tiene que ver con la producción artística de Aristóteles, tanto en poética como también en su obra metafísica. Dicho toda esta problemática general de la filosofía antigua, vamos a ver de alguna manera cómo recae también esa preocupación en la filosofía moderna, que va a tener también su punto de inflexión en la crítica del discernimiento. Bien, una vez mencionado todo esto, podemos comenzar entonces con estos lineamientos generales de la vida y la obra de Kant, ¿no? Nace en 1724, bueno, se sabe que es de Königsberg,
lo que también ya desde bastante chico tiene una afición por el estudio de los clásicos, por el estudio de la lengua latina. En un principio tiene un estudio sobre todo que tiene que ver con Copérnico, también con determinados estudios sobre física. Y lo que yo quiero mencionar y resaltar es esta cuestión, ¿no? Nosotros, esto que entra dentro del título del seminario que tiene que ver con genio, con la palabra genio, nosotros hoy concebimos a Kant como un pensador genial y justamente que marca un punto importante en la historia de la filosofía. Nosotros, si revisamos la vida y la producción de los escritos de Kant, vamos a ver que a partir de los 57 años en adelante es que Kant ciertamente da un salto cualitativo en lo que tiene que ver con el contenido, no solamente de su formación, sino también de su producción. Eh, Él hasta antes de 1781, el año en el que publica la Crítica de la Razón Pura, la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, él en varias ocasiones es, digamos, rechazado su intento de poder lograr la promoción como magíster, es rechazado en 2 o 3 oportunidades. Tiene problemas también con los maestros de la Universidad de Königsberg, y a su vez también en las ocasiones en las que se postula a las cátedras vacantes para poder obtener la, la posibilidad de dictar clases en la universidad, es rechazado, le cuesta, es insistente, sin embargo, hasta que después tiene la oportunidad de empezar a dictar clases como privat docent, que, bueno, eran las clases, digamos, que los alumnos elegían para poder cursar y que él obtenía un sueldo a partir de la cantidad de alumnos que iban ingresando. Eso hasta que después consigue también la posibilidad de ser bibliotecario y más o menos encontrar un sustento económico, hasta que en 1771 comienza lo que se denomina en Kant como la famosa década del silencio. Deja de tener algunas publicaciones y escritos sobre esta cuestión más de física, y también con los estudios de Copérnico que venía haciendo, y de la mecánica, y se retira, ¿no? Esta década del silencio, deja de publicar, y empieza a sentar las bases de lo que va a ser después el conocido sistema crítico, ¿no? 1781 entonces aparece la Crítica de la Razón Pura, y después de ese salto, si bien él de alguna manera no está de acuerdo con la repercusión que va teniendo su gran obra, donde también aparece una cuestión importante y que a nosotros en esta cuestión del arte, de la filosofía del arte, de la sensibilidad, de la éxtasis, de alguna manera, y principalmente nos debe inquietar por esta cuestión del espacio y el tiempo como estética trascendental, y después que va a usar ese mismo término de estética ya en otro sentido en la crítica del discernimiento. Entonces, ahí también hay una cuestión que vamos a tratar de ir resaltando a la medida que vayamos avanzando con las clases, porque la mirada y la postura sistemática que intenta establecer Kant en la Crítica de la Razón Pura se ve comprometida después en su tercera crítica, ¿no? Por eso mencionábamos un poco, va a cambiar la mirada sobre el concepto de naturaleza, va a cambiar también la postura de ver el arte, ya no simplemente como un fenómeno, como un objeto que está ahí delante, sino como algo que realmente nos interpela y nos lleva a un viaje mucho más lejano, que va a tener que ver justamente con un concepto importante después, que es el de las ideas estéticas, un juego entre la imaginación y el entendimiento, tanto para el que percibe en tanto espectador como aquel
artista que va a buscar crear su obra y después justamente en, en ese misma, en ese mismo movimiento que se va generando en Kant a la hora de escribir su tercera crítica con respecto a estas cuestiones del arte, va viendo que necesariamente se le tienen que ir como deslizando o moviendo los límites del conocimiento a los cuales llega o debería llegar la razón. Entonces ahí se le va a ir generando un problema, se le iría moviendo ese sistema, esa estructura que él intentó establecer en un principio. Entonces, determinados temas que abordan esta tercera crítica los va dejando sin completar. Dicho también sea de paso, como dijimos, ¿no? La primera edición de la Crítica de la Razón Pura, esa edición de 1781, tiene también un predominio de lo que es el concepto de imaginación y eso, cuando sale la segunda edición, recién en 1787, esa primacía de la imaginación se va a correr a un segundo plano, cuestión que también Heidegger, sobre todo, en un texto que se denomina Kant y el problema de la metafísica, también va a resaltar esa problemática. En 1788, como otro dato importante, es la publicación de la Crítica de la Razón Práctica, donde tenemos que tener en cuenta también cuál es el valor y la función de la libertad para Kant, porque justamente en la creación artística del genio, la libertad, la imaginación van llevando un rol preponderante. Y después tenemos ya 1787, segunda edición, 1788, la Crítica de la Razón Práctica, y 1790 si llega este librito que es la crítica del juicio, la crítica del discernimiento según la publicación. A partir de ahí, dicho resumidamente, comienzan toda una serie de publicaciones para tratar de esclarecer ya sea las bases de la crítica de la razón pura, como así también otros escritos que tienen que ver sobre todo con los límites de este escrito de la religión dentro de los límites de la mera razón, hacia la paz perpetua, el conflicto de las facultades, y algo que nos va a interesar también, por supuesto, tiene que ver con las lecciones de antropología, donde esa antropología en sentido pragmático justamente va a retomar ciertas cuestiones que tienen que ver con el tema de lo bello, con el tema de lo sublime y también con esta cuestión del rol de la imaginación, de los sentidos, de la razón, del entendimiento y cómo se va a ir hilando en la cuestión práctica todos esos elementos que nosotros tenemos a la hora de concebir y de interpretar el mundo. Lo que básicamente nos va a interesar es a partir justamente de esta publicación de la Crítica de la Razón Pura de 1781 a 1790 con esta publicación de la Crítica del Discernimiento. Vamos a ver también un poco cómo va la estructura de esta obra, de esta tercera crítica, para comprender también ciertas cuestiones que se le intentan o que se le reclaman o que se le exigen a Kant, intérpretes posteriores, sobre todo, por ejemplo, el caso de Heidegger, uno de los últimos libros que se publicó el año pasado, de la Gesamtausgabe, las ediciones de obras completas de Heidegger. Resulta que es uno de los cursos que dictó Heidegger con respecto a Kant, en el tomo 84, si mal no me equivoco, en el segundo tomo, hace una lectura de uno de los seminarios que dicta Heidegger sobre esta tercera crítica, y Heidegger reduce la cuestión de toda la problemática de la crítica a una mera filosofía del arte o una mera estética, y la tercera crítica, si bien nosotros la vamos a abordar en este seminario con respecto a la cuestión del arte, no se reduce simplemente a la cuestión de estética o de filosofía del arte, sino que hay mucho más que eso con lo que tiene que ver con el juicio de gusto, que lo excede.
y excede el arte, en tanto la que le va a importar o lo que le va a interesar analizar a Kant con esta cuestión del gusto tiene que ver más con la naturaleza, con la función y el despliegue que tiene la naturaleza, y en todo caso el arte, en tanto arte bello, intenta hacer una imitación, una ficción, una apuesta que va a intentar reflejar esa belleza de la naturaleza. Entonces, es curioso también cómo Heidegger reduce, en todo caso en uno de sus seminarios, esta lectura de la crítica del juicio kantiana a una mera filosofía del arte. Ahora bien, pasamos, dicho esta cuestión de los lineamientos generales de la vida y obra de Kant, pasemos a conversar un poco sobre esta cuestión del arte en la filosofía antigua, y ya vamos también un poco vinculándolo con algunos elementos posteriores, ¿no? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que por lo menos dentro de la filosofía habría por lo menos dos modos de concebir el arte y de mirar el arte, ¿no? Una tendría que ver con una mirada clásica y racionalista que se vincula, por supuesto, más a la propuesta de Aristóteles, y después, como decíamos, una mirada sobre el arte que tiene que ver más con una postura más romántica, más irracional, y que tiene un vínculo más fuerte quizás con la propuesta platónica. Sin embargo, tanto lo platónico como lo aristotélico tienen una raíz común que tiene que ver con la visión pitagórica, y en esta mirada pitagórica los pitagóricos tenían una mirada sobre la belleza, y sobre todo con la inspiración matemática por la que se inclinaba esta escuela, ¿no? La belleza para los pitagóricos consistía en la armonía, y esa armonía tenía que ver con un ordenamiento, sobre todo cuantitativo, y ese ordenamiento tiene que desplegarse a partir de una magnitud y de una proporción de las cosas. El arte, por excelencia para los pitagóricos, era la música, ¿no? Era el arte privilegiado, porque a partir de la música tenían la capacidad de ejercer una acción psicagógica, ¿no? Tiene que ver con una educación del alma, esta acción psicagógica de la música, de educar el alma, y que tenga la música una repercusión sobre cada uno de los que concurren como espectadores a poder escucharla. Nosotros sabemos, o generalmente es conocida esta frase de Nietzsche que dice: la vida sin música sería un error. Bueno, esa influencia o esa postura de Nietzsche por la música tiene una influencia que viene a partir de la raíz de Wagner, que viene a partir de la raíz de Schopenhauer, que ponen en un lugar privilegiado por sobre los demás estilos artísticos a la música. Y eso ya lo encontramos en la visión pitagórica. En el caso de Kant, por ejemplo, la música queda relegada como algo que justamente está alejada de lo conceptual, de aquello que podemos captar por medio del entendimiento y demás. Entonces queda la música en un segundo plano, y eso lo va a recuperar Schopenhauer, un gran lector, un gran intérprete del propio Kant, y esta mirada pitagórica que en un principio tiene que ver con mirar el cosmos, mirar el orden del mundo, concebir esa armonía, esa tensión también de los opuestos, que la vamos a encontrar por supuesto también en Heráclito, hablar de ese ordenamiento cuantitativo y esa proporción exacta o esa justa medida de las cosas, tiene que ver con una visión pitagórica. Al mismo tiempo, también con esta educación o esta acción psicagógica que va a desprender la música sobre los oyentes,
tiene que ver con una cuestión formativa, con una cuestión educadora, y que nosotros sabemos, con ese gran título de la obra de Schopenhauer, por ejemplo, El mundo como voluntad y representación. Bueno, el mundo como voluntad tiene como vía de acceso la música, ¿no? A través de la música es donde se llega esa voluntad del mundo, y después nosotros podemos seguir ese hilo que presenta Schopenhauer en Nietzsche, como por medio de la música, de la tragedia, sobre todo la tragedia en su pleno origen, en el que era música y nada más que música, como va a decir Nietzsche, se podía acceder a esa visión dionisíaca del mundo, que tiene que ver, no lo dice explícitamente Nietzsche, pero tiene que ver con esa postura del mundo en tanto voluntad, esa visión dionisíaca, que él lo va a presentar y después lo vamos a ver con mayor detenimiento, con esta cuestión del Uaine, ¿no? Un uno primigenio. Bueno, justamente lo uno, esa unidad, tiene que ver también con lo pitagórico. Ese acceso a la visión dionisíaca tiene que ver justamente con que se accede por medio de la música. Es la música la que nos va a extasiar, la que nos va a movilizar, la que va a romper con nuestra subjetividad, con nuestra individualidad, para que podamos desprendernos justamente de esto, de esta unidad, para ir hacia una unidad mayor, para poder acceder entonces a una unidad más originaria, y que justamente al acceder a esa unidad más originaria podamos tener un acceso a la voluntad del mundo, que justamente en el caso de que la belleza tiene que ver con una armonía, el acceso a esa unidad primigenia, a esa visión originaria, a esa visión dionisíaca, tiene que ver justamente no con lo bello, sino con lo horroroso. Por tanto, también la participación de una representación trágica ya tiene que ver más con algo sublime y no con algo bello, ¿no? Con la contemplación de una belleza. Después, bueno, también esta cuestión de la música como arte privilegiado, la escuela de Frankfurt lo va a ir retomando, y van a criticar también a Kant, van a criticar a Nietzsche, van a extender esta cuestión, por supuesto, un poco romántica o irracional del arte, y lo van a intentar llevar también para otros lados que vamos a ver. Presentada esta visión pitagórica de la armonía en tanto belleza, y tiene que ver también la armonía en tanto belleza, y para los griegos hay una cuestión que tiene que ver con la serenidad griega que se va a presentar. Esta cuestión de la belleza tiene que ver con el mundo de los dioses también, ¿no? Con una armonía que van a ir desprendiendo el mundo de los dioses, y tiene que ver más con el mundo homérico y no tanto con un mundo más oscuro, más caótico, más vinculado a la noche y a ese desorden que tiene que ver con lo titánico. Que nosotros lo podemos encontrar sobre todo en Hesiodo, ¿no? Entonces, ahí también hay una cuestión, que esa belleza y esa armonía por la que van a abogar los pitagóricos, tiene que ver más con la propuesta apolínea del dios Apolo. En cambio, lo titánico, lo oscuro, lo abismático o lo abismal, tiene que ver también justamente con esta mirada más dionisíaca. Y sin embargo, dentro de la visión pitagórica, justamente se va a ir encontrando esta tensión de opuestos, esta armonía, a partir de un ordenamiento cuantitativo. Después se pasa un siglo donde aparecen fuertemente, y aunque conviven con los pitagóricos, aparece muy fuerte la mirada y la propuesta de los sofistas, también del mismísimo Sócrates.
donde ya se empiezan a discutir también otras cuestiones que tienen que ver con el tema del arte, propiamente dicho, en tanto tecne, o sea, la palabra tecne, que generalmente se traduce como arte, pero también como técnica, tiene que ver con tener una determinada habilidad para justamente desarrollarse en diferentes ámbitos, ¿no? Uno puede tener una tecne que puede ser para la medicina, para la educación, para la aplicación en un instrumento musical, para, no sé, el área que a ustedes se les ocurra, para la política, el derecho, los números, etcétera. Cada uno puede instruirse en ese arte, en esa tecne, es decir, que no se reduce arte únicamente al sentido artístico, ¿no? A la creación de una obra de arte. Y su oposición tiene que ver justamente también de la tecne de ese arte a la naturaleza y al azar, sino que esta cuestión que van a discutir los sofistas tiene que ver con ser virtuosos en determinado ámbito y librarse de alguna manera de lo que sería el azar y el movimiento de la naturaleza, sino que nosotros le podamos impregnar nuestra finalidad, por decirlo de alguna manera. Después también, ¿no? Una cuestión importante que va a discutirle también Sócrates a los sofistas tiene que ver con ya empezar a hablar del arte y esta técnica y de las posibles representaciones que se pueden llevar a cabo a partir de ser virtuoso en determinada área. En el caso de lo que tiene que ver justamente con una representación teatral, esa o una pintura o una cuestión que tenga que ver con una escultura, arquitectura, etcétera, esas representaciones artísticas lo que van a buscar ya va a ir señalando Sócrates a partir de ser el personaje de los diálogos platónicos, ya tiene que ver con la búsqueda de una idealización, ¿no? De una imagen idealizada. Y acá también hay que pensar lo siguiente, ya teniendo en vistas a Kant y la tercera crítica. La cuestión es si esa representación artística busca ser una imagen ideal, supongamos de un cuerpo humano, o de un animal, lo que fuere, si busca ser una representación ideal, si necesariamente, por ejemplo, las proporciones adecuadas de cada una de las partes del cuerpo, si esa proporción adecuada o ideal necesariamente va a reflejar belleza. Y algo que van a analizar los empiristas, sobre todo Berg o Burke, uno de los grandes influyentes en la teoría de Kant y que Kant lo retoma, van a empezar a analizar determinados animales, personajes históricos, o construcciones, de hecho, y van a ver que no necesariamente, o no justamente en lo proporcionado o en lo proporcional, hay belleza. Van a decir, y esto es una discusión también entre racionalistas y empiristas, van a decir, no sé, van a decir, se tiene por bello al pavo real, y lo que tiene que ver con el cuello, el cuerpo y la cola, no hay una proporción. Sin embargo, por las siluetas, por su forma, por los colores, por los movimientos que tenga, y por X, cierta cantidad de elementos que los conforman y que lo rodean, hace que
se lo tenga por bello. Después también va a tener una injerencia bastante fuerte en la cuestión de qué tipo de relación tenemos con esa obra de arte o con aquello que nosotros vamos a juzgar como bello. Es decir, justamente algo que va a marcar o que va a insistir Kant, va a decir, bueno, nosotros para que digamos que tal o cual cosa es bella, es porque necesariamente para Kant, dicen, no tenemos ningún interés con respecto a aquello que nosotros juzgamos. Juzgamos bella una obra de arte porque no nos implica ningún fin, no nos implica, no ejerce ningún vínculo, no vamos a sacar ningún beneficio con respecto a aquello que nosotros estamos juzgando como bello. Nosotros cuando decimos, y esto es algo que es interesante marcarlo justamente con esta cuestión de la idealización de una representación, o con esto que Platón va a asimilar con respecto al arte como lo bueno, lo verdadero, lo bello, el bien, lo agradable. Bueno, va a decir, Kant va a criticar esa mirada del arte platónica, porque va a decir, bueno, lo bello con lo bueno no tiene que tener relación, porque si lo bueno es bueno para algo, entonces ahí nosotros tenemos como estamos mirando ese objeto con un fin, con una utilidad, con algo que de alguna manera nosotros vamos a sacar un provecho. Después, entonces, va a decir, lo bello no tiene que tener relación con lo bueno. Y después va a justamente criticar lo agradable, decir, bueno, lo que agrada, agrada directamente a los sentidos. Y aquí hay una cuestión, porque decir, bueno, nosotros cuando contemplamos una obra de arte, o sea que una música que le estamos escuchando, o sea una pintura que le estamos mirando, una representación teatral, entra por los sentidos. Sin embargo, va a decir Kant, hay que desligarlo también del agrado y de lo que agrada a los sentidos, porque eso tiene más que ver, dice, con algo, por ejemplo, la comida, una determinada comida que nos agrada el gusto, el sabor que tiene, y eso nos queda únicamente en esta cuestión de, sí, elijo comer tal cosa porque me gusta y porque me agrada ese sabor, me agrada esa comida. Y dice, no, la contemplación del arte va mucho más que aquello que agrada a los sentidos. Entonces, en su indagación, va a decir, en esta idea de no tiene que ser bueno, porque yo no le veo ninguna utilidad, y si me agradara únicamente a los sentidos, yo estaría encontrando esa utilidad del agrado, tiene que ser sin interés para Kant. Entonces va a ir mucho más lejos y va a decir, bueno, no es un placer que recae en los sentidos y no es un placer porque me es útil, sino que es un placer en tanto choca y afecta mi imaginación y mi entendimiento, donde yo me encuentro con esa obra de arte, con esa representación o con esa música que está sonando y me produce tal impacto que en mi imaginación y mi entendimiento va a decir, van a entrar en una pulsión por intentar comprender y asimilar eso que yo estoy mirando, que estoy escuchando, y al no poder encontrar elementos para poder coordinar eso y explicarlo, va a decir, van a entrar en un juego, en una tensión, la imaginación y el entendimiento. Después vamos a ver cómo está constituida para Kant esa imaginación, cuál es el rol que tiene, cuál es el rol también de ese entendimiento, pero se va a generar un juego, dice Kant, y ese juego, esa tensión entre la imaginación y el entendimiento de tratar de concebir esa obra de arte,
va a decir, bueno, ese placer es un placer desinteresado, porque ya no me afecta en mis sentidos y ya no me afecta en esta cuestión práctica o moral de que sea bueno por un fin, ¿no? Eh, entonces, esto es una fuerte crítica también a la cuestión platónica. Sin embargo, Kant no se va a desprender por completo de esta tradición platónica, porque si bien va a intentar conducir en la medida de lo posible su mirada sobre la estética y su mirada sobre el arte lo más clásico y racionalista posible, también se adentra el concepto de genio con esta postura romántica y racional que también está en Platón. Entonces, ahí es interesante porque veníamos diciendo, ¿no? Esta cuestión de que Platón asimila lo bueno, el bien, lo verdadero, lo agradable, todo con esta cuestión de ir hacia la verdad, ese camino de la verdad. Y cómo de alguna manera Kant empieza a limpiar ese camino y dice, bueno, ese placer por el arte, la belleza no tiene que estar ligada a lo bueno y a lo agradable, aunque sí en algún punto esa admiración y esa contemplación, ese choque con la obra de arte, esa primera impresión con la obra de arte, tiene que ver con una suerte también de acceso a algo irracional, a algo que tiene que ver con una verdad, y eso tiene que ver también con la producción genial. Eh, Kant se encuentra ahí en un problema entre lo clásico irracionalista y entre lo romántico y lo irracional. El propio Platón, ¿no? Elementos también que va a desarrollar a lo largo de sus diálogos, sobre todo en los que estrictamente habla de arte, por ejemplo, el Lión, en Hipias, habla de la posición del furor poético, ¿no? Que tiene el artista. Y el verdadero poeta para Platón es aquel que sufre una donación, es el que es intervenido por una divinidad. Entonces es un poeta que entra como en un estado de manía y que comienza a producir, por ejemplo, su poesía. Y en ese estado de manía, en esa intervención de la divinidad, y esto es importante porque nosotros después en la próxima clase vamos a hablar del concepto de daimon, de genio, que se traduce como genio, como divinidad, como demonio, y cómo intercede. Hay toda una discusión de si es la divinidad que le dicta al artista qué es lo que tiene que producir, o si ese artista en todo caso es poseso, o sea, está poseído directamente por esa divinidad. Entonces, y de hecho esto no recae únicamente en Platón o en los pitagóricos, el propio Sócrates, vamos a retomar ahí una cuestión donde en diversos pasajes habla de que le habla justamente una voz demoníaca que le aconseja en determinadas circunstancias qué es lo que tiene que hacer. El mismísimo Descartes utiliza el ejemplo de un genio maligno que lo estaría engañando a la hora de concebir si hay algo en el mundo. ¿Qué más? Bueno, Heráclito lo utiliza, Parménides, ese camino de la diosa, esa diosa, en la palabra griega es daimon, frente al camino de la opinión, de la doxa. Entonces, acá es interesante como si bien por un lado Kant va criticando la postura de Platón de desprender lo bello de lo bueno, lo bello de lo agradable, y sin embargo que lo bello tiene una relación con la verdad y hay que educar al espectador para que pueda contemplar a partir de esa belleza, tenga una mirada y un acceso a esa verdad, también a su vez se genera esta cuestión
que menciona Kant que el genio es un don natural, va a decir en la crítica del discernimiento, en la crítica del juicio, el genio es un don natural que da la regla al arte. Y toda esta frase es el motor que impulsa todo el siglo XIX con el romanticismo, Schopenhauer, Nietzsche, Wagner, y llega hasta la Escuela de Frankfurt y en adelante. Se retoma toda esta cuestión, pero en el romanticismo es central el concepto de genio. Y Kant dice, genio es el talento o don natural que da la regla al arte. Entonces, acá, ¿no? Un talento o don natural. Bueno, ¿qué es esto que dona la naturaleza? Y acá Platón, ¿no? Ya está hablando que el verdadero poeta sufre una donación, sufre el efecto de una intervención divina. Ahora la cuestión es, bueno, ¿está completamente poseído o es una voz que le va dictando lo que tiene que hacer? Y justamente ya hay una distinción en Platón entre el artesano y el artista dotado de genio. Porque el artesano dice, es consciente de todo el proceso de producción y puede explicar aquello que realiza, aquello que lleva a cabo. Puede explicar las causas, y esto es importante porque Aristóteles también va a retomar. Va a decir, bueno, en la vida práctica, ¿qué necesitamos? ¿Gente poseída por un don natural o gente que sabe explicar racionalmente y lógicamente aquello que hace? Aristóteles va a decir, bueno, por más que sea sumamente maravilloso esos estilos artísticos, esas obras de teatro, esas pinturas, esas esculturas, que tanto nos asombra y tanto placer nos genera contemplarlas, bueno, lo que nosotros necesitamos en la vida práctica de la polis es gente que sepa lo que hace y por qué lo hace, ¿no? Esta cuestión de la metafísica dice, todos los seres humanos desean por naturaleza, desean saber. Bueno, ese saber es el conocimiento de las causas. Ahora, en Platón, el verdadero artista es aquel que está poseído por esa divinidad. Y de alguna manera conviven unos con otros. Porque esa posibilidad de ser intervenido por una divinidad, de ser intervenido por la naturaleza, y esto hay que tener en cuenta justamente, ¿no? Una cosa es la naturaleza mecánica que va a concebir la modernidad, y sobre todo el primer Kant, por ejemplo, ya con raíz cartesiana, mirar la naturaleza como aquello de lo cual yo me puedo servir como un útil, ¿no? Y satisfacer mis necesidades explotando esa naturaleza y viendo con esas leyes de la física cómo funciona y comprenderla y servirme de eso y explotarla, ¿no? Ser amo y señor de, de la tierra eh, y de los elementos naturales, ¿no? Algo que después, bueno, Heidegger va a explicar y se va a detener con eso de manera muy, muy fuerte. Y después encontramos una vez viste esa naturaleza mecánica de la primera crítica, de la crítica de la razón pura, nos encontramos con una naturaleza que es un don, que es que es una donación de sentido y que va tomando distintos artistas, distintas personalidades y las va dotando de genio. La va utilizando como medium, como un medio para poder transmitir su mensaje. Entonces, ¿cómo? Es el mismo, estamos hablando del mismo Kant y que en 2 años tiene una mirada completamente diferente sobre la misma naturaleza.
¿Qué es lo? Y bueno, eso le atrae a Kant justamente un problema. Va a decir hasta dónde extiende entonces esta cuestión de la intervención natural, de la intervención divina en determinados artistas o en determinadas personas, porque esa intervención de la naturaleza con esa genialidad, con esas reglas, con esas reglas que va dictando, va rompiendo de alguna manera la moral establecida, los límites y las leyes establecidas, va irrumpiendo con eso y va corriendo los límites. Entonces va a decir, bueno, pero ¿quién le da el derecho? ¿Quién le da la potestad, el poder a estos individuos, a estos personajes dotados de genio para que puedan ir sobrepasando los límites de tal manera? Entonces, eso le trae ya no solamente un problema con la primera crítica en tanto naturaleza mecánica, como hablamos recién, sino que ahora le trae también un problema con la segunda crítica, en tanto intenta establecer esos valores morales y ese imperativo categórico de los modos de actuar y de accionar sin interés que tanto desarrolla en esa crítica de la razón práctica. Entonces, Kant se va encontrando con determinados problemas en la medida en que va abordando la cuestión del arte y entonces empieza a utilizar un lenguaje un poco rebuscado que tiene que ver con suponemos que, como si, entonces empieza a hablar con ciertas suposiciones como qué pasaría si el genio, supongamos que el genio, eh, entonces en el texto en alemán hay como unas claves de escritura muy claras que dan cuenta como de un cierto temor de Kant, por parte de Kant, de querer afirmar determinadas cuestiones con respecto a la función del genio y del artista dotado de genio, que por eso después Schiller, los hermanos Schlegel, el mismísimo Wagner después, van a tomar esta cuestión como diciendo, bueno, en esta mirada sobre la naturaleza, en esta mirada sobre la moral y sobre nuestra reflexión ética, eh, el arte tiene un rol fundamental, van a decir los románticos. El arte tiene un rol importante en que jugar en la cultura, tiene un mensaje, tiene que ver con una formación, con una... hay que educar también en el arte a los espectadores para que sepan contemplar ese arte, formarse para la contemplación y al mismo tiempo que ese arte erigido, ya sea, por ejemplo, esta cuestión que jugaba, dice Heidegger, el templo erigido en la cima de la polis, en la Acrópolis, como que expande y brinda todo su sentido a la vida cotidiana, a la vida diaria de los ciudadanos, ¿no? Entonces decir, bueno, nosotros capaz que en nuestra ciudad o en nuestro pueblo hay una plaza con una estatua y hay determinados edificios, una iglesia o puede haber algún edificio público importante, o todo eso genera y expande un aura de sentido, un horizonte de sentido. Entonces, dice, bueno, ¿qué pasa cuando eso se profana? Cuando eso se derrumba, cuando eso se desgasta. Ahí, como que los ciudadanos que circulan alrededor van perdiendo su porqué. Entonces, eso va generando también toda otra cuestión. Los románticos son los primeros que empiezan a insistir, gracias a Kant, con estas cuestiones de la educación y después Heidegger obviamente lo va a repensar, el mismísimo Gadamer
también en Verdad y Método va a volver con estas cuestiones, con la mirada en esto, ¿no? Que decíamos, bueno, porque hay determinados monumentos en una plaza o los edificios públicos importantes, como que se va generando esa aura o ese aura de las distintas obras de arte. Kant también va a hablar sobre esta cuestión, va a decir, son las obras de arte bellas, tienen un principio vivificante, tienen ánimo, tienen espíritu, tienen un movimiento propio y por eso hace que impacten a aquel que se encuentra con esas obras. Entonces, ahí es interesante también cómo va a decir, bueno, nosotros finalmente entonces convivimos en un mundo cotidiano, quizá más superficial o más práctico, pero sin embargo cuando nos topamos con esas obras de arte bellas, son bellas en tanto tienen un espíritu y en tanto tienen un movimiento propio, y entramos en conexión con el mundo de esas obras y nos trasladan a su propio mundo. Entonces, ahí también hay toda una discusión posterior a Kant que tiene que ver, quizás ya más reciente, pero que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa con los museos? Donde conviven un montón de otras obras. ¿Qué espacio se les da a esas obras para que puedan expandir o reflejar su mundo y que uno entre en contacto y en conexión plena con eso, ¿no? Entonces, Platón también, ¿no? Ya mira el arte Platón más allá de este furor poético y esta intervención divina, el arte tiene que ver también con una cuestión sobre todo de paideia, ¿no? Con una cuestión de formación, con una cuestión educativa y sobre todo también de índole política y moral. Em, Hay toda una crítica por parte de Platón en República con esta idea de la expulsión de los poetas, que él que intenta hacer recortes de determinados pasajes de los poemas de Homero para que no tengan una influencia en las acciones y en el compromiso de los ciudadanos con respecto a la polis. Entonces, digamos, el arte no tiene una mera o un mero aspecto estético, contemplativo, sino que Platón lo que hace es reforzar la índole política, la índole moral, esta cuestión educativa, y va a insistir también con esta mirada, y justamente, bueno, después va a venir Aristóteles insistiendo y sobre todo en el texto de poética con la noción de técnica que nosotros mencionábamos antes, donde esta cuestión que va a tener de la técnica y el saber teórico, que se va a diferenciar, el saber de la técnica se va a diferenciar del saber práctico y del saber productivo, va a ser importante porque Aristóteles en Poética, es un librito chiquito, en ese tratado de poética, lo que va a intentar desligar o desprenderse va a ser de aquel plano de la intervención divina y de la manía que en la que podían recaer los artistas. Entonces, esta cuestión, ¿no? El texto de poética va a ser un género, un tratado filosófico, más que nada científico, y esta cuestión de la técnica tiene que ver con fabricar, con construir, y que va a mostrar y va a designar una capacidad o un proceso. Nosotros cuando hablamos de técnica en el sentido de Aristóteles,
como nosotros decíamos, bueno, tiene que ver ya con la actividad productiva especializada en algo. Nosotros lo asimilamos, y este quizás es el mayor inconveniente, porque ya a partir de la recepción latina de las obras de Aristóteles, se entiende o se pasa esa idea de técnica a ars en latín, que tiene que ver ya con arte, pero que nos tiene que quedar claro que técnica no se reduce, en tanto se traduce arte, no tiene que ver simplemente con el ámbito de la producción de obras de arte, sino con un proceso, una capacidad productiva y especializada en cualquier tipo de ámbito. El que tiene técnica es aquel que tiene una disciplina, que tiene la capacidad de producir de manera especializada una escultura, una cuestión de carpintería, una cuestión de medicina, una cuestión de política o de derecho, etc. Dicho esto, para Aristóteles la cuestión es la crítica a esa manía platónica de la intervención divina, porque el artista dotado de genio o de esa divinidad no va a poder explicar el porqué de las causas, sino que para Aristóteles es importante saber el porqué, es decir, las causas, y poder explicar de manera lógica el proceso. Es importante para Aristóteles esta cuestión, esta relación. Saber es saber enseñar, dice Aristóteles. El que sabe puede explicar aquello que sabe, lo puede transmitir. Ahora hay un problema, y que el mismo Kant se va a encontrar, y una influencia importante de Kant, que es Alexander Gerard, que es un inglés, se va a encontrar con ese problema. Porque algunos van a decir, bueno, hay genio, hay personas que están dotadas de este don natural, de este talento. Dice, pero van a decir, bueno, aquellas personas que están dotadas de ese talento son genios, y puede haber genios únicamente en el ámbito artístico, es decir, para creación artística. Y hay otros que van a decir, no, hay genios para la ciencia también. Hay genios para cualquier tipo de ámbito. Y Kant con eso no va a estar de acuerdo. Gerard va a decir, hay genio para el arte y hay genio para la ciencia. Kant dice, no, hay genio para el arte, pero no puede haber genio para la ciencia. Y de hecho, no tiene que haber genio para la ciencia, dice Kant. Una cuestión de medicina o una cuestión científica va a decir, bueno, de algo tan básico como 2 más 2 es 4, eso tiene que ir progresando, tiene que ir creciendo, tiene que ir evolucionando ese proceso, se va profundizando y se va complejizando, vamos adquiriendo nuevos conocimientos, pero necesariamente ese proceso es lógico y por tanto se puede explicar, se puede comunicar, se puede compartir, y ese avance de la física, ese avance de la biología, ese avance de determinados ámbitos científicos no mueren con sus descubridores ni con con aquellas mentes brillantes que van haciendo que progresen, sino que se sigue avanzando en eso que se va descubriendo. Por el contrario, dice, la genialidad tiene el problema de que un artista dotado de genio hace obras maravillosas, pero ese talento muere con ese artista. O sea, una vez que ese artista fallece o pierde contacto con ese don, con ese talento, con esa divinidad que lo inspira, dice, Miguel Ángel hay uno, ¿no? Shakespeare hay uno, y por más que después
Dostoyevsky hay uno, etcétera, ¿no? En distintos ámbitos hay esos genios con ese máximo esplendor y que inventan estilos artísticos nuevos, crean escuela, dice Kant, pero sin embargo, por más que después se los imite, esos genios y esa genialidad muere con esos individuos, muere con esos artistas y desaparece ahí. Entonces, Kant va a ser uno de los que se postule por esta cuestión que el arte y que la genialidad, que la genialidad tiene que ver con el ámbito meramente artístico y que para el avance científico no puede o no debe haber genio. Si bien la cultura necesita de los genios para crecer cualitativamente, o sea, en calidad, va a necesitar en el orden práctico y en el orden cotidiano, va a necesitar de ese avance lógico, científico, racional, que puede ser comunicado, que nos permite seguir mejorando nuestra calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se genera también una fuerte tensión entre ambas posturas. Nosotros, por ejemplo, Nietzsche, ya en uno de los escritos más avanzados, más allá del bien y del mal, habla también un poco de esta cuestión de cuánto tiene que sufrir, cuánto tiene que padecer distintas generaciones culturales para que puedan hacer un genio, dice Nietzsche. Una cuestión también genealógica que va a tener una fuerte incidencia en Foucault sobre todo, pero esta cuestión, ¿no? Casi recíproca entre, tiene que haber una buena cultura, una cultura formada, especializada, con determinadas cuestiones de necesidades cubiertas, también de tiempo libre y de ocio, para que permita el nacimiento en algún punto de un genio. Y al mismo tiempo también pareciera ser que en momentos sumamente críticos y de carácter más abismales, aparece también figuras geniales que de alguna manera reconducen el espíritu cultural, el espíritu de la época hacia una cuestión de nuevos horizontes, de nuevos proyectos, una visión de futuro. Por eso también hay que tener en cuenta lo siguiente, que me parece que en Kant no está del todo claro, por lo menos yo con gente que es estrictamente kantiana no me lo acepta demasiado a mi lectura, pero esta cuestión de la confrontación ya entre estética, o sea, entre arte o filosofía del arte y moral, en tensión constantemente, porque de hecho pasa lo siguiente, en esta idea del juicio del gusto que habla Kant como juicio del gusto sin interés. Kant dice lo siguiente en algo que él llama como sensus communis, ¿no? Un sentido comunitario, que Gadamer en Verdad y Método también lo retoma. Esta idea de decir, bueno, eh, cuando yo digo ese trabajo es bueno para mí porque me sirve ese salario. Cuando digo que determinada comida es agradable, a mí porque me gusta a mis sentidos. Ahora, cuando digo que algo es bello, ya deja de ser una cuestión individual y personal, sino que cuando digo que es bello, dice Kant, ahí tengo una pretensión universal de que el resto también admita que eso es bello. Entonces, en esta idea justamente de contemplar una obra de arte y juzgarla como bella, y también esta cuestión
de contemplar la naturaleza, es decir, bueno, estoy no solamente diciendo que eso es bello, que a mí me parece bello, sino que a ustedes, al resto, también tiene que parecerle bello, o tienen que considerarlo como bello. Ahí hay una pretensión universal. Eh, entonces, también esta cuestión, ¿no? Me genera esa contemplación o ese choque con la obra de arte, me genera un placer desinteresado, pero en el trasfondo de ese juicio es como que estoy teniendo una pretensión universal de que admitan que eso es bello, porque también, ¿no? En esta cuestión hay un mensaje en esa obra, o que quizás inconscientemente eh, Kant, esta cuestión Kant no la termina de resolver, sino que la asume el romanticismo, pero ahí hay un movimiento inconsciente en ese mensaje que yo estoy captando a la hora de encontrarme con esa obra de arte, que yo entiendo que el resto también tiene que compartir y que el resto también tiene que asumir. Entonces, ahí, a medida que vayamos avanzando un poco, ahora ya hicimos un recorrido, por lo menos, de la cuestión central de la producción de Kant, eh, de esta mirada también de la filosofía antigua con el arte para ir contraponiendo algunos puntos, y ya la próxima lección ya me metería de lleno con la crítica del juicio, con el tema del problema de la traducción, de los conceptos principales que aparecen, esta cuestión también reflexiva y de las ideas estéticas, cómo está estructurada la obra, y seguir vinculando también esas propuestas para no perderlas, de cómo se pone ciertos límites Kant para no romper con el sistema de sus críticas anteriores, pero que el romanticismo toma de lleno y empieza ahí a ver determinadas cuestiones que justamente tienen que ver con la época, ¿no? Ya Revolución Francesa, una idea de los estados-nación, de encontrar una identidad, una nación, de generar elementos culturales que de alguna manera reúnan al pueblo, y esta idea también de pueblo, como el Sturm und Drang y el Frühromantik, o sea, el romanticismo temprano también aboga por determinadas cuestiones que van llegando de la Revolución Francesa y que después, bueno, se van encontrando con que no eran lo que ellos esperaban. También con esta propuesta que el propio Kant en algún punto con su pregunta sobre qué es la ilustración, pone en tensión, y que el romanticismo va a discutir, ¿no? Esa racionalidad o preponderancia de la razón por o en contra de los sentimientos, ahí también se va a generar toda una fuerte discusión entre las corrientes de pensamiento del siglo XIX, que el arte justamente viene como caballo de batalla, para combatir, ¿no? Cierta cuestión es decir, bueno, el avance moderno, técnico y esa racionalidad nos va llevando a determinados horrores, y el modo de combatir eso tiene que ver en algún punto también con las reflexiones que convoca el arte. Así que dicho esto, no sé si abrimos un espacio para algunas preguntas, sugerencias, devoluciones, dudas, los que quieran. Muchísimas gracias también por la atención y por acompañarme hoy. Hola Lucas. Oye, fíjate que yo me quedé con la inquietud. Me pareció muy interesante el punto del daimon, ¿no? Del genio, o duende o malévolo, ¿no? Está muy interesante esa parte. Siempre la he cuestionado porque, pues, la gente que a veces he convivido con algunos doctores, ¿no? En ciencias y demás,
siempre me comentan que es como una voz que les habla, ¿no? Una voz que les habla, ¿no? Entonces, yo he sido así como que incrédulo al respecto, ¿no? Pero leyendo incluso a Jung, pues también tuvo ahí su experiencia con Filemón, un santo, una cosa así, ¿no? Que le dictaba las cosas. Y así varios, ¿eh? Varios. Entonces, mío, me parece bastante interesante esa parte que mencionaste. A mí me llama mucho la atención, hasta me dice, "Ah, caray, pues sí. No sabía que venía de Platón. Interesante. Nunca imaginé que era de Platón esa propuesta de ahí. Bueno, muchísimas gracias, Uriel, por tu comentario. Sí, de hecho, antes de Platón, hay una cuestión acá también que, bueno, a medida que uno va leyendo, va descubriendo que es infinito esta cuestión. Pero de hecho, ya, sobre todo con los pitagóricos, ya estaba esta cuestión. Sobre todo porque bueno, esa mirada sobre el alma en tanto purificación, la vida en la tierra como un intento de ir purificando el alma lo máximo posible, porque no importaba tanto el cuerpo, sino esa vida después de la muerte, tiene que ver con esa creencia también en la reencarnación, ¿no? El mito de Orfeo y Eurídice, de ir al inframundo, ¿no? Esa catábasis, todo por medio de la música, cómo se va guiando, toda esa imagen mitológica, es muy interesante y eso está en los pitagóricos, esta idea también de, bueno, ¿qué es esto de la reencarnación? En todo caso, ¿hubo un Pitágoras o había gente iniciada en esos cultos? Estos elementos son más que importantes para tener en cuenta después cuando sigamos avanzando con Nietzsche, porque esa idea del acceso a la visión dionisíaca del mundo tiene que ver con todo ese camino ritual de los cultos dionisíacos, de las bacantes, de todo el séquito que iba acompañando toda la ceremonia para justamente decir, bueno, hay partes del ritual que era visible y de acceso general, y después había grados de iniciación en esos cultos y en esos ritos. Eh, por tanto, decir, bueno, había un Pitágoras o en esta idea también de la reencarnación que podían tomar ese espíritu, ¿no? Hacerse posesos de eso y adquirir el conocimiento y transmitirse de alguna manera. Eso por un lado. Después, por otro lado, ya aparece también en Heráclito la cuestión del daimon, ¿no? Ese niño, Dios que juega con los dados del mundo. Aparece también esta cuestión del daimon. Yo mencionaba también a Parménides, con una postura quizás diferente, incluso a los pitagóricos y a Heráclito mismo. Es decir, bueno, el camino de la verdad es el camino de la diosa, y ahí también hay un daimon, esa diosa es daimon. Y bueno, yo lo que tenía preparado ahí también es todo un listado de cómo van apareciendo estas cuestiones y cómo llega a Nietzsche, ¿no? Que en algún punto también lo terminan expulsando de la universidad diciéndole que con todo ese carro de animales y todo ese séquito de dionisiaco que se baje de la tarima y deje de dar clases en una universidad, ¿no? Pero bueno, ahí hay también esta cuestión, ¿no? Que no se divide únicamente entre una mirada simplemente artística, racional o irracional, sino es un modo de hacer filosofía y es un modo de vida también, sin ir más lejos, porque, a ver, es la discusión, si nombro a dos que no nombré, Schelling y Hegel. Hegel le critica constantemente a Schelling hacer pensamiento especulativo, porque empieza a hablar de filosofía y dice, el problema no está acá en esa lógica o en esa cuestión meramente dialéctica, sino que Schelling vuelve a la mitología. Entonces, ¿qué pasa ahí? A ver, no es que justamente en tanto hay una fuerte influencia romántica en Nietzsche, no por nada Nietzsche vuelve a Dionisos y a la figura de Apolo
y toda esta cuestión mitológica, decir, no, son los románticos, que de alguna manera en esta idea de forjar una nueva cultura, intentan fundar también una nueva religión. ¿Hasta qué punto no es Zaratustra también un texto para evangelizar, digamos, ¿no? Entre comillas, decir, hay todo un mensaje estético, hay todo un mensaje cultural, político, muy fuerte. Y esta cuestión, ¿no? Dice Hegel, que le critica a Schelling la idea de hacer un pensamiento especulativo, es decir, bueno, pero ¿cómo? Ya hay contemporáneos, Jacob Böhme también se lo acusa como de alquimista y demás. Sí, bueno, ¿cómo vos lo podés descalificar a estas personas si ellos en algún punto no tienen esta suerte de cómo vos podés probar si tienen o no esa suerte de conexión, ¿no? Es decir, el propio Santo Tomás podría decirte cómo se le va dictando. Después, bueno, queda en cada uno hasta qué punto quiere la explicación última de lo que pasa en ese proceso, ¿no? Aristóteles lo critica, no le gusta, Platón es muy fuerte en eso, Kant intenta tomar algunos elementos de cada uno y formar su teoría. De hecho, también Kant se encuentra con esos límites porque luchó tanto para acceder a la academia que para que lo reboten por eso es un tema. El Dios de Spinoza le conlleva un montón de crítica. También esta cuestión del genio maligno como recurso en Descartes es otro tema interesante. Me parece que da para mucho y bueno, la próxima clase sí lo vamos a traer ya más detallado. Cualquier duda, consulta, lo que tengan, por favor, que no se la guarden, que aprovechemos el espacio. Yo quisiera... Hola, buenas noches. Perdón. No, adelante. Bueno, una pregunta nada más rápida. En esto último, Lucas, sobre lo bello, hay como que no hay juicios contrarios, ¿no? Lo bello es bello, para todo mundo, pero entonces, ¿qué pasaría con la percepción que tiene la persona? ¿Cómo saber si lo que yo veo bello, también el resto del mundo, para el resto del mundo es bello? Tendrá que ver con lo que vamos a ver la siguiente clase, que sería crítica del juicio o algo así. Bueno, muchas gracias, Ángela, ahí por tu consulta. Sí, ciertamente. Ahora, ya la clase que viene nos vamos a adentrar con esta cuestión de qué es crítica y qué es discernimiento para Kant, que es esta idea del discernir, que viene del griego krinein. Y él hace ya lo vamos a ver en detalle, pero él hace como una serie de decir, bueno, emitimos distintos tipos de juicio y el juicio es lo que puede inducir a error. Ahora hay una cuestión, como el juicio que emitimos sobre algo en tanto decimos que es bello, como no recae en nuestros sentidos, como no es algo que va a ser sensible, sino que tiene que ver con un efecto que se va a producir en nosotros, en nuestra imaginación y en nuestro entendimiento, eso que hablamos de un juego de tensión entre imaginación y entendimiento, ya no es algo individual. No es que estoy diciendo que eso me agrada a mí porque me genera un placer en el cuerpo, en los sentidos. No, tiene que ver con un placer intelectual. Entonces, Kant piensa lo siguiente: si todas las personas tenemos, digamos, el mismo mecanismo o la misma función para concebir las cosas, la misma estructura mental,
decimos, bueno, si esto se me produce a mí, se le va a producir al resto. Entonces ese juicio de belleza, eso cuando yo digo que es bello, necesariamente a los demás también les tienen que parecer bellos. Es como, hay una escena que a mí me quedó grabada en su momento, que es la gente como entrando por primera vez a la Capilla Sistina y como que todos hacen ese ¡ah! Y es como, es un impacto visual que adentra y como que no podés terminar de asimilar semejante obra, ¿no? Eso que está ahí. También lo mismo puede pasar como del carácter no ya de lo bello, sino de lo sublime, como decir, bueno, quedo ahí frente a un tsunami que se me viene encima. Entonces es como que la mente intenta explicar eso y queda como paralizado, ¿no? Son sensaciones que ya las vamos a abordar, que tienen que ver con lo bello, con lo sublime, pero para que te quede claro, ese adelanto es uno cuando juzga que es bello, como no solamente tiene una implicancia en los sentidos, no es individual. Al ser intelectual, al ser un placer intelectual, eso va a entender Kant y dice, bueno, si todos tenemos ese mismo proceso y todo ese mecanismo de intelección, dice, a lo demás también le va a pasar eso. Los demás van a compartir conmigo ese placer. Adelante, Moni. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo nada más quería hacer un recuento, porque la figura de genio siempre me ha parecido muy problemática con Kant, pero, o sea, no tenía como todo este antecedente griego, ¿no? Entonces, un poco para entender tu posicionamiento, o sea, para los griegos, la idea de esta figura disruptiva de la creatividad no es como, o sea, es compatible con su sistema de pensamiento, ¿no? O sea, no es problemático que o sea, que haya figuras problemáticas, como de arrebato, el daimon, esta cuestión como creativa, aunque claro, el impacto político pues es como muy claro que no era especialmente aceptado, pero vamos, era una como figura con la que podían lidiar. Entonces cuando Kant, o sea, lo que me parece muy interesante de lo que mencionas es que Kant acepta que en este proceso creativo hay un elemento disruptivo. Entonces, ¿cómo hacerlo compatible en su propuesta crítica, ¿no? Tanto desde el lado como creativo, es decir, como aceptar que hay una parte pues, de genialidad y como algo que a lo mejor está irrumpiendo y que tal vez no sea como compatible con la razón, pero también justo desde el lado del que juzga, o sea, cómo hacerlo compatible en un sistema de juicio, como desde las categorías trascendentales, o sea, un poco la figura de genio es como, la pregunta es si es este elemento conciliador, o sea, como cómo lo está planteando Kant o cómo lo estaría, tal vez sea un spoiler de cómo cómo lo estás pensando tú para plantearlo, como para hacer este recuento desde la concepción griega, o sea, como todo este recuento que hacías, y un poco lo que anticipas desde Kant, ¿no? Y la crítica del juicio. Bueno, muchas gracias, Mónica, por la pregunta. Te hago una consulta breve. ¿Leíste Crimen y Castigo de Dostoyevsky? No lo tengo tan fresco, honestamente. Porque ahí es importante, por ejemplo, como ejemplo, la figura de Raskolnikov, que es el personaje principal, ¿no? Esta cuestión que él se plantea como, dice, o sos un Napoleón o sos un piojo, ¿no? Y dice, Napoleón se lleva puesto todo el mundo por delante y no se pregunta si está bien o está mal lo que hace. Y dice, justamente, si vos, y él se pregunta, ¿no? Si está bien matar a la usurera para poder salvar al mundo, etc. Él en cuanto duda
él en cuanto reflexiona si eso está bien o está mal, ahí inmediatamente justo está explicando o está dando cuenta de que no es un genio y de que no es un Napoleón. Porque esta cuestión, ¿no?, del arrebato divino, es decir, estar poseso y esa genialidad es disruptivo completamente. Ujú. Te implica cambiar todas las reglas de juego. Por eso no es solamente de un punto de vista del arte, sino también moral. Es decir, no es que va a ir a pedir permiso, puedo hacer esto. Al contrario, si no se puede, más lo va a ir a hacer el genio, diríamos. Y el genio, en esta cuestión de la definición de Kant de don natural que da la regla al arte, es decir, da nuevas reglas. Y esas nuevas reglas, a ver, para seguir con ese ejemplo de Dostoyevsky, él inventa lo que después Bakhtin va a hablar como la polifonía. Los críticos literarios del momento dicen Dostoyevsky no sabe escribir. Al contrario, está inventando un nuevo modo de hacer novelas o de hacer literatura, que hasta el momento no estaba y no estaba establecido. Entonces los críticos, hasta que se dan cuenta, entonces sí, bueno, determinado pintor no sabe pintar o no saben hacer escultura, hasta que lo que dice Kant, ¿no? Crea escuela. El genio crea escuela, da nuevas reglas. Después todo lo que viene atrás, imitan, bueno, hay que ver qué es también imitar, pero copian el estilo, pero el genio es uno. Entonces, me parece que iba un poco por ahí tu pregunta, tu inquietud. El rol del genio es necesariamente disruptivo y por eso esa disrupción implica libertad. Y por tanto, si Kant se plantea decir, bueno, en la crítica de la razón pura tenemos todo un libraco así diciendo, bueno, cuáles son los límites de la razón, hasta dónde podemos conocer sin caer en pensamiento especulativo, después obrar de tal manera que todos actúen de la misma forma y establecer también un modo de conducta. Y ahora nos encontramos con esta actitud del genio, como que cae justamente Kant en su propia trampa a la medida que empieza a desarrollar esta cuestión del arte. Igual lo vamos a ver también porque necesariamente el genio funda escuela, entonces quiere decir que estas figuras van a ser disruptivas con los límites establecidos, pero van a correr esos límites o van a establecer nuevos límites, y eso no quiere decir que no haya límites, sino que los va a haber, los va a seguir habiendo. Y después, por el otro lado, es esta cuestión que no alcanza meramente con la genialidad para Kant, sino que Kant va a hablar de el genio necesita escuela, necesita técnica, necesita formación. Entonces, es decir, el mero genio cae en esta cuestión de la fantasía, de la imaginación, y se pierden sus ideas que están buenísimas, pero no las lleva a la práctica, no las ejecuta. Entonces, ahí también, ¿no? El genio necesita una disciplina, necesita una técnica, necesita un orden. Y ahí por eso también entra en juego el tema del entendimiento, de la imaginación, de los sentidos, de la formación escolar, por decirlo de alguna manera. Hay muchos elementos, o sea, cómo van conviviendo, para sintetizar, cómo va conviviendo, ¿no? Eso racional y esa cuestión más romántica y racionalista, ¿no? Gracias, Lucas. Gracias a todas y todos los que nos acompañaron en esta primera sesión. Quien guste integrarse al seminario, terminando me puede mandar un mensajito y ya nos veremos para la siguiente clase. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, Lucas. Cuídense mucho. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chao. Gracias.